Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 10 de noviembre de 2020. La vez pasada comenzamos a hablar del tema de longitud de arco y quisiera yo ver algunos ejercicios sobre este tema. Entonces mencionábamos nosotros que si teníamos nosotros la gráfica de una función f que fuera una curva suave sobre el intervalo AB, entonces la longitud de esa curva se podía calcular por medio de esta integral, la integral desde A hasta B, raíz de 1 más f' de x al cuadrado dx. De igual forma, si tenemos ahora no una función de x, sino una función de y también se trata de una curva suave sobre un intervalo de C a D, podemos calcular la longitud de esta curva por medio de esta integral que va de C a D, raíz cuadrada de 1 más g' de y al cuadrado de y. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una función x cúbica sobre 6 más 1 sobre 2x para x entre 1/2 y 2. Tengo que encontrar la primer derivada de f, que es 1/2 de x cuadrada menos 1 sobre 2x cuadrada. Esto es 1/2 de x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada. Ahora necesito 1 más f' de x al cuadrado. Bueno, pues eso va a ser 1 más lo que acabo de calcular, todo esto al cuadrado. Pues eso va a ser 1 más 1/4. Y si desarrollo el paréntesis me va a quedar x cuarta menos 2 más 1 sobre x cuarta. El 1 que tengo al frente lo voy a cambiar por un 4/4. Solo voy a escribir como 4/4. Entonces, todo lo puedo poner sobre cuartos. ¿Y qué va a ser? Van a ser x a la cuarta más 2 más 1 sobre x a la cuarta. Y esto, pues no es más que 1/4 por x cuadrada más 1 sobre x cuadrada al cuadrado. Y yo necesito la raíz de esto. Yo necesito la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Pues va a ser la raíz de esto que tengo del lado derecho, pero el lado derecho es un cuadrado perfecto, es 1/2 y va a quedar x cuadrada más 1 sobre x cuadrada.
Y ahora pues necesito integrar 1 más f' de x al cuadrado de x, pues va a ser 1/2 la integral de x cuadrada más 1 sobre x cuadrada de x. Y esto pues es muy fácil. La integral de x cuadrada pues es x cúbica sobre 3. La integral de 1 sobre x cuadrada es menos 1 sobre x más constante. Y esto necesito ya nada más evaluarlo entre los límites que eran 1/2 y 2. O sea, si yo quiero la longitud, tengo que considerar la integral de 1/2 de x, pues va a ser 1/2 de este x cúbica sobre 3 menos 1 sobre x. Esto evaluado entre 2 y 1/2. Y pues eso ya nada más es un poco de álgebra. Esto es cuánto vale primero en 2. En 2 me queda 8/3 menos 1/2. Y en 1/2 va a quedar 1 sobre 24 menos 2. Y pues si simplificamos esto un poco, esto va a ser un 8/3 menos 1/2 menos 1 sobre 24 más 2. Pues esto va a ser 1/2 si ponemos todo sobre 24, 64 menos 12 menos 1 más 48, ¿no? Y esto finalmente, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar 64 menos 13 más 48, 99 sobre 24. Si simplificamos aquí entre 3, 8 por 2, 16. Y ya, ¿no? Bueno, ahora, sí, nótese que si la forma de la función f, era un poco peculiar, ¿no? O sea, aquí tenemos la forma de la función f, es x cúbica sobre 6 más 1 sobre 2x. Como que se ve un poco extraña esta fórmula. Pero eso era así porque voy a necesitar derivar esta función, aquí lo hice, elevarla al cuadrado y luego, como dice aquí, sumarle 1. Y luego tengo que poder sacar la raíz cuadrada de eso. Entonces, pues no cualquier función que yo escoja
me va a permitir al final de todo este proceso obtener aquí una raíz cuadrada sencilla, ¿no? Eso explica un poco por qué tuve que escoger una función con estas características, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que va a ilustrar la segunda fórmula que tengo aquí. Ahora se trata de me dan, quiere considerar el arco de la gráfica y-1 al cubo igual a x cuadrada para x entre 0 y 8, ¿no? Pues aquí no está claro si voy a tomar y como función de x o voy a tomar a x como función de y. Digo, puede uno intentarle de las dos maneras. Sí, o sea, así de entrada, pues no está claro cuál es más fácil, cuál me conviene más. Bueno, pues por la recomendación que me dan, debo de usar esta forma, ¿no? Entonces tengo que despejar a x. Para despejar a x, pues obtengo x igual a más o menos la y menos 1 a la 3 medios. Y por el hecho de que x me la dieron entre 0 y 8, pues escojo aquí el signo positivo, ¿verdad? Escojo esto. Porque x yo sé que es positiva. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es pues derivar. Pero voy a derivar x respecto a y. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar 3 medios y menos 1 a la 1 medio. Muy bien. Ahora necesito 1 más derivada al cuadrado, ¿no? Eso es lo que necesito. Entonces necesito 1 más 3 medios de y menos 1 a la 1 medio, todo esto al cuadrado. Bueno, pues eso me va a dar 1 más 9 cuartos, y el y menos 1 a la 1 medio al cuadrado, pues me da simplemente y menos 1. Y esto me da algo muy sencillo, porque esto me va a dar simplemente 9 cuartos de y el 1 menos 9 cuartos, pues son menos 5 cuartos. Entonces, yo lo que necesito es la raíz cuadrada de esto. Entonces, yo necesito aquí la raíz cuadrada de 9 cuartos de y menos 5 cuartos. Y pues necesito integrar. Entonces yo necesito aquí
integrar, pero respecto a y. Entonces necesito integrar esta raíz cuadrada de 9 cuartos de y menos 5 cuartos con respecto a y. Pero pues eso es fácil, afortunadamente, porque esta es la integral de 9 cuartos de y menos 5 cuartos a la 1/2. Entonces pues, es sumarle 1 al exponente, me da 3/2, multiplicar por 2/3 y también multiplicar por 4/9, ¿no? Y más constante. Eso me da finalmente 8 sobre 27 por 9 cuartos de y menos 5 cuartos a la 3/2 más constante, ¿no? Bien, pero entonces ahora esta es la integral indefinida, ahora necesito la integral definida. Yo nada más sabía dónde vivía x. X estaba entre 0 y 8. Entonces, vamos a borrar aquí. Pues cuando x es igual a 0, pues lo que tengo es y menos 1 al cubo es igual a 0, lo cual quiere decir que y es simplemente 1. Y cuando x es 8, pues lo que necesito es que y menos 1 al cubo sea 64. Pero eso lo que quiere decir es que y menos 1 es la raíz cúbica de 64, que quiero la raíz positiva, que es 4. Entonces y es 5. Entonces mis límites de integración son 1 y 5. Entonces lo que voy a necesitar yo aquí, pues nada más es evaluar esta expresión que tengo aquí, básicamente entre y igual a 1 y y igual a 5, y eso me va a dar la integral que yo estoy buscando, ¿no? La integral de 1 más g' de y al cuadrado de y. Y pues eso ya nada más es hacer un poco de álgebra, ¿no? Esto va a ser 8 sobre 27. Cuando tome yo y igual a 5, va a quedar 45 menos 5 son 40. Y cuando tome yo 1, pues va a ser 9 menos 5 son 4. Y pues puedo seguir simplificando esto, ¿no? A ver.
Una forma de simplificar es tengo abajo un 4 a la 3 medios. Pues eso es la raíz cuadrada de 4 es 2 al cubo es 8. Entonces lo que tengo acá abajo es 8. Entonces puedo sacar un 8 y pues dejar aquí 40 a la 3 medios y aquí 4 a la 3 medios. Y este 8 con este 8 se va a cancelar. Y entonces, digamos, ya tengo una forma simplificada de esto, ¿no? Quería yo hacer uno más que tiene que ver con esta función para x en el intervalo 0 a pi cuartos. Bueno, pues necesito derivar. Como es logaritmo, va a ser 1 sobre secante de x. Y la derivada de la secante, pues es secante por tangente. Entonces lo único que va a quedar aquí es tangente de x. Entonces, para lo que yo quiero, que es 1 más f' de x al cuadrado, pues va a quedar raíz de 1 más tangente cuadrada de x. Y eso lo vimos la vez pasada, esto es la secante cuadrada de x. Y a su vez esto es simplemente secante de x, ¿no? Entonces, para la integral de 1 más f' de x al cuadrado con respecto a x, pues lo que necesito saber es integrar la secante de x con respecto a x. Y eso lo mencionamos la vez pasada. Eso es el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x, más constante. Y yo quería una integral definida de 0 a pi cuartos. Bueno, pues ya nada más lo único que resta hacer aquí es poner los límites 1 más f' de x al cuadrado de x. Y entonces aquí me va a quedar logaritmo de la secante de x más tangente de x. Voy a omitir la constante, pi cuartos y 0. Y entonces pues va a quedar el logaritmo de la secante de pi cuartos más la tangente de pi cuartos menos el logaritmo de la secante de 0 más la tangente de 0. Y ahora tenemos que sustituir estos valores aquí, recordando algunas cosas básicas. De función tangente, pues sabemos que tangente de pi cuartos es 1. Y de tangente de 0, pues sabemos que es 0. Y de la secante, pues aunque no nos acordemos de sus valores, pero sabemos que es 1 entre coseno de x. Y entonces, pues recordamos que coseno de pi cuartos
es raíz de 2 sobre 2. Y recordamos que coseno de 0 es 1. Entonces ya podemos sustituir aquí todo eso, porque va a quedar el logaritmo, aquí va a quedar 1 sobre el coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Tangente de pi cuartos es 1. Secante es 1 sobre el coseno de 0. Y tangente de 0 pues es 0. Entonces va a quedar 2 sobre raíz de 2 más 1 menos logaritmo de 1. Y finalmente, pues esto va a quedar logaritmo de raíz de 2 más 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, este es el resultado, ¿no? Bueno, quiero ver algo relacionado con lo que acabamos de hacer y que va a involucrar a las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas están íntimamente relacionadas con la función exponencial. Aquí lo ven, ¿no? Aquí estoy dándoles, a ver, vamos a ponerlo más grande. El seno hiperbólico es una combinación de exponenciales, es la exponencial de x menos la exponencial de menos x entre 2. Y el coseno hiperbólico de x es algo similar. Es la exponencial de x más la exponencial de menos x entre 2. Y luego, a partir de estas dos, pues definimos la tangente hiperbólica como el cociente del seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Y la cotangente hiperbólica de x, pues al revés, el coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico. La secante hiperbólica, pues es 1 sobre el coseno hiperbólico de x, y análogamente la cosecante hiperbólica de x es 1 sobre el seno hiperbólico de x. A ver, antes de ver a las gráficas, nada más quiero que vean qué sucede aquí. Si en primer renglón, sumo yo seno hiperbólico de x con el coseno hiperbólico de x. Pues del lado derecho, lo único que va a sobrevivir es la exponencial de x. Sí, porque la exponencial de menos x se va a cancelar. O sea, si sumo este menos e a la menos x sobre 2 con este más e a la menos x sobre 2, se va a cancelar. Entonces, lo único que sobrevive es e a la x. Entonces, aquí también están viendo claramente que estas dos funciones hiperbólicas, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, son partes de la función exponencial. Y aquí vamos a ver las gráficas. Aquí, a ver, vamos a hacerlo un poco más chiquito porque aquí tienen ustedes del lado izquierdo la gráfica de la exponencial. Esta es e a la x.
aquí tengo la gráfica del coseno hiperbólico de x, es esto. Y aquí tengo la gráfica del seno hiperbólico de x. Y si yo sumo estas dos gráficas de aquí, obtengo la gráfica del lado izquierdo. Sí, que es lo que se está diciendo simplemente aquí, que e a la x, que es la gráfica que tengo aquí a la izquierda, es la suma del coseno hiperbólico de x más el seno hiperbólico de x. Y pues quiero señalar nada más algo que ustedes seguramente ya saben, que esta función que tengo aquí, la del coseno hiperbólico, es una función par, porque es simétrica respecto al eje Y. O sea, esta parte de la gráfica y esta otra parte de la gráfica son exactamente iguales. Mientras que esta gráfica que tengo acá, que es la del seno hiperbólico, también es simétrica, pero es simétrica respecto al origen. ¿Sí? O sea, esta parte de la gráfica es exactamente igual a esta otra parte de la gráfica. Entonces, por eso es que aquí decimos que descompusimos a la función exponencial en su parte par, que es esta es la parte par, y esta es la parte impar de la función. Toda función f siempre la podemos descomponer en una parte par y en una parte impar. Bueno, tenemos, por supuesto, para estas funciones varias identidades que son muy parecidas a las identidades que estamos acostumbrados de las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, aquí el seno hiperbólico de 2x es 2 veces el seno hiperbólico de x coseno hiperbólico de x. Aquí el coseno hiperbólico de 2x pues es el coseno hiperbólico al cuadrado de x, y ahora sí es diferente, aquí es más el seno hiperbólico al cuadrado de x. Acá arriba también es diferente, nosotros estamos acostumbrados a que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Aquí es coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x igual a 1. Son pequeñas y sutiles diferencias. Nosotros sí estábamos acostumbrados que la derivada del seno era el coseno, pero luego cuando teníamos la derivada del coseno, obteníamos menos el seno. Pues aquí otra vez una diferencia, ¿no? Aquí las dos derivadas, tanto la del seno hiperbólico como la del coseno hiperbólico, son el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, pero con más. Y pues de estas fórmulas obtenemos estas otras fórmulas para las integrales, ¿no? O sea, la integral del seno hiperbólico de u, pues es el coseno hiperbólico de u. Y la integral del coseno hiperbólico de u, que es esta, es el seno hiperbólico de u, etcétera, ¿no? Y son relativamente fáciles de obtener porque pues estas funciones están definidas en términos de la exponencial, y de la exponencial pues sabemos nosotros un montón.
Entonces quiero pasar a este problema de acá, que según la leyenda cuenta, es el problema matemático que la empresa Amazon usa en sus entrevistas de trabajo para sus ingenieros y desarrolladores. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Pues imagínense que tenemos un cable de 120 metros de largo, sí, que se supone que está representado por esta cadena que ven ustedes aquí. Este es el cable, que imagínense que mide 120 metros de largo. Y este cable cuelga en la parte superior de dos postes. Aquí están los dos postes que son de la misma longitud y que tienen, estos postes miden cada uno 60 metros de alto, ¿no? Estos dos postes de acá. Y lo que se quiere saber aquí, en este problema, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos postes? Si el cable en el punto más bajo, que es este de aquí, está a 10 metros la cadena del suelo, ¿no? Aquí la cadena está a 10 metros del suelo, ¿no? Bueno, aquí está ilustrada la situación. Aquí ven ustedes, a ver, déjenme. Ay. Traer la flecha. Entonces aquí está ilustrada la situación. Tenemos dos postes que son estas líneas rojas que miden 60 metros cada uno. Hay una cadena aquí que está fijada aquí arriba en los postes y que bueno, aquí puse 60 porque es la mitad de la cadena que la que tengo aquí. Aquí tengo la otra mitad de la cadena, mide otros 60 metros. Entonces en total pues son 120 metros como se indica acá. Y el punto más bajo de la cadena, que es este, está a 10 metros sobre el suelo. ¿Sí? Entonces lo que se pregunta es, ¿cuál es la distancia entre estos dos postes? ¿Sí? Entre un poste y otro poste. Bueno, entonces tenemos que decir dos cosas. Que la función que describe a esta curva que obtengo aquí no es una parábola, es una catenaria. Y una catenaria tiene esta ecuación de aquí. A coseno hiperbólico de x sobre a menos a. ¿Sí? Entonces, esta no es una parábola, ni es una cúbica, ni nada de, ni una de un polinomio de grado 4. Es básicamente lo que acabamos de ver aquí antes, ¿no? Es una de esta familia. Este es el coseno hiperbólico. Entonces es básicamente una curva de este estilo. Bueno, entonces para atacar este problema, lo primero que hice fue, pues, colocar el origen de mi sistema de coordenadas en el punto
más bajo que está aquí. Sí, o sea, como que me subía, este era el piso aquí, este era el piso, pues lo subí 10 metros el piso para que el origen quedara justamente acá. Y me pueda olvidar de estos 10 metros, ¿no? Que no sirven para mucho, nada más como que estorban, ¿no? Entonces me subí 10 metros. Bueno, al subir los 10 metros, pues no cambié nada más que la altura de los postes, ¿no? Ahora ya la altura de los postes, pues ya no va a ser 60 metros. Como ya me subí 10 metros, pues los postes van a tener una altura nada más de 50. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta figura de acá? Aquí está el origen, ahí está mi cadena, estos son 60 metros, esto también son 60 metros de cadena, esto ahora nada más son 50 y esta X que pongo aquí pues es también la mitad de la distancia entre los postes, porque si le llamo X a esta distancia que tengo aquí del origen a este poste, pues para el otro poste hay una distancia X exactamente igual, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, con lo que vamos a trabajar nosotros es básicamente con esta figura que tengo acá, olvidando ahorita el lado izquierdo, ¿no? Y como decíamos acá, vamos a manejar esta función, ¿no? Bueno, o sea, la función que quiero manejar aquí es f de x es igual a coseno hiperbólico de x sobre a menos a. Esa es la función que quiero manejar, que es la que estamos viendo ahí. ¿Dónde está? Entonces, pues vamos a tener que manejar aquí longitud de arco, ¿verdad? De esta función. Entonces voy a necesitar derivar esta función. Entonces, por lo que acabamos de ver, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Entonces va a quedar el seno hiperbólico de x sobre a. Pero al derivar x sobre a me va a quedar otra a. Me va a quedar 1 sobre a. Y entonces me doy cuenta que se van a cancelar las a's. Entonces f' de x pues va a ser simplemente el seno hiperbólico de x sobre a. Y otra vez, pues lo que yo necesito es la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Pues eso va a ser la raíz cuadrada de 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x sobre a. Y ahora quiero que recordemos aquí esta tabla. El primer renglón de esta tabla. El primer renglón de esta tabla lo que me dice
es si paso el seno hiperbólico al cuadrado del otro lado, que 1 más el seno hiperbólico al cuadrado es el coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces, esto pues no va a ser más que la raíz cuadrada del coseno hiperbólico al cuadrado de x sobre a. Y esa raíz cuadrada pues no va a ser más que el coseno hiperbólico de x sobre a. Y eso es lo que voy a necesitar yo integrar en mi fórmula, ¿verdad? Para obtener la longitud de la... Bueno, yo ya conozco la longitud de la cadena. Sé que es 120 la cadena total, o por lo tanto 60 metros la mitad de la cadena. Entonces vamos a ver qué obtengo aquí. Vamos, déjenme ver. ¿Dónde está esto? Sí, esto es lo que estaba yo haciendo básicamente, calculando esta raíz. Esto es lo que hicimos. Vimos que era coseno hiperbólico lo que teníamos. Y bueno, ya sabemos que la integral del coseno hiperbólico básicamente es el seno hiperbólico. Nada más que tengo que hacer este ajuste aquí porque aquí no tengo nada más el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico de t, tengo t sobre a, entonces tengo que multiplicar por a. Y pues si integro entre los límites x, digamos t igual a 0 hasta x, pues lo único que va a sobrevivir es esto, porque el seno hiperbólico de 0, pues es 0, ¿no? Entonces, esto que acabo de obtener es la longitud, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande. Sí, esto que acabo de obtener es la fórmula para la longitud de la semicadena, ¿no? La longitud de la semicadena yo ya sé que es 60. O sea, yo ya sé que a seno hiperbólico de x sobre a es 60. Por otro lado, yo tengo un punto que está sobre la cadena. Yo tengo la información de este punto. Este punto está sobre la cadena. ¿Qué punto es? Es el punto x, 50. Entonces, acuérdense de la ecuación que teníamos de esta ecuación tengo aquí la fórmula para la cadena. Cuando tomo aquí x, pues esto va a ser 50, ¿no? Entonces, esta fórmula que tengo ahí va a ser 50. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice que a coseno de hiperbólico de x sobre a menos
A es 50. Sí, porque como dice aquí, el punto x, 50 está sobre la gráfica. Entonces aquí tengo un par de ecuaciones que tienen dos incógnitas. O sea, ahí tengo dos incógnitas, la A, si se fijan, y la X. Tengo dos incógnitas, pero afortunadamente puedo manipular estas ecuaciones y resolverlas, porque son dos ecuaciones bastante complicadas. No son tan sencillas, o sea, no es fácil ni despejar a X de una de ellas y sustituirla en la otra, o despejar a A de una de ellas y sustituirla en la otra, ¿no? Entonces vamos a trabajarlas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a despejar el coseno hiperbólico de la primera, pasando esta A sumando al otro lado y luego dividiendo entre A. Entonces queda 50 más A entre A. Y aquí si despejo el seno hiperbólico, pues va a quedar simplemente 60 sobre A. Y ahora tengo la fortuna de que nosotros sabemos, volviendo otra vez aquí a las fórmulas, que coseno cuadrado menos seno cuadrado es 1. Entonces, pues voy a elevar el coseno aquí al cuadrado, voy a elevar aquí el seno al cuadrado y lo voy a restar. Y la diferencia de coseno cuadrado menos seno cuadrado, pues va a ser 1. Y entonces, es este 1 que puse aquí de este lado derecho. Y del lado izquierdo voy a poner este al cuadrado, que es 50 más A sobre A al cuadrado, y 60 sobre A al cuadrado. Y esta es una ecuación ya nada más que involucra a A. Nada más tengo una incógnita, que es A. De hecho, es muy sencilla la ecuación que me queda ahí, aunque aparentemente es muy complicada. La ecuación es muy sencilla. Queda una ecuación que me dice que 100A es 1100. O sea, si ustedes manipulan esta ecuación, a lo único que llegan es a que 100A es 1100, por lo que A es 11, ¿no? Y luego, pues entonces puedo sustituir este valor de A, por ejemplo, en esta ecuación de aquí. Entonces, o en esta mejor. Si sustituyo aquí el valor 11, me va a quedar el seno hiperbólico de x sobre 11 es 60 sobre 11, que es lo que dice acá. Y aquí, en principio, pues ya podría yo despejar a x porque puedo tomar la función inversa del seno hiperbólico. Entonces me quedaría x sobre 11 es la función inversa del seno hiperbólico de 60 sobre 11. Y aquí, pues ya tendría yo a x como 11 veces eso, ¿no? 11 veces, x es 11 veces esta parte que tengo acá. Y lo único que queda ahí medio pendiente es, bueno, y esta función seno hiperbólico inverso es manejable, es algo sencillo o es también algo muy, muy complicado. Y aquí ven que hay una relación muy bonita, muy elegante entre las inversas de las funciones hiperbólicas que están aquí del lado izquierdo y los logaritmos.
O sea, por ejemplo, el que a mí me interesa es este primero de aquí, que me dice que el seno hiperbólico inverso de x es simplemente un logaritmo de x más raíz de x cuadrada más 1, que es la relación que se usó aquí. Se usó esta relación. Entonces, en vez de poner seno hiperbólico inverso, puedo poner simplemente un logaritmo. ¿Y el logaritmo de quién? Pues de 60 sobre 11 más la raíz de 60 sobre 11 al cuadrado más 1. Y pues puedo hacer ahí mis cuentas, que ustedes ahí las ven, las cuentas que se hacen. Que a final de cuentas resulta que queda un resultado muy sencillo. Queda que x sobre 11 es el logaritmo de 121 sobre 11. Pero 121 sobre 11 pues es 11, ¿no? Entonces nada más queda el logaritmo de 11. Y si paso este 11 multiplicando al otro lado, pues me queda x igual a 11 logaritmo de 11. Y eso ya lo puedo calcular con la calculadora. Y acuérdense que esta es nada más la semidistancia entre los postes. Entonces todavía tengo que multiplicar ese número por 2, que es lo que se ha hecho aquí. 26.37 por 2 es 52.74. Esa es la distancia entre los postes. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que pasen una buena tarde.